majestad de Jesucristo. Oh, más y más, más y más, más y más. Oh, toda gloria, honra, alabanza sean a ti, Jesucristo. Y todos decimos amén. Dile que está al lado, dile qué bendición tenerte cerca. Dile qué bendición, qué bendición. Wow, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hoy estamos celebrando el día de papá. Un aplauso muy fuerte a todos los papás. Un aplauso muy fuerte, papá. Eres muy valioso. Lo has hecho muy bien. Todos tenemos que mejorar, por supuesto, podemos mejorar, pero lo has hecho muy bien. Dile, si está aquí tu hijo, dile, papá, lo has hecho muy bien. Bien, papá, muy bien. Échale ganas, tesoro. Muy bien, papá, muy bien. Quisiera saber si alguien viene por primera vez ahorita a Leeds. También tenemos varias personas. Bienvenidos. Den un aplauso, Señor, por la gente que nos puede acompañar hoy. Sean bienvenidos. Los de casa también son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Y estamos haciendo una serie que le hemos llamado Proclamando su palabra. Por favor, todos tomen su Biblia, por favor, así de todos de pie. Wow, me encanta que todos están de pie, unos han sentado. Toma tu Biblia, levántala, por favor. Estamos iniciando con una declaración. Lu y yo pensamos, ¿y cómo podemos mantener esto haciendo una declaración? Así que escribimos esto para declararlo durante esta temporada, este tiempo donde estaremos proclamando la palabra. ¿Estamos listos? Gracias. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Su palabra me hace libre y me ayuda a ser cada vez más como Jesús. La proclamaré cuantas veces pueda. La memorizaré con amor y pasión y me esforzaré día a día a cumplirla, a fin de ser transformado por medio de la palabra de mi Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Den un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Vamos, den un aplauso. Y así vamos a orar. Jesucristo, gracias por tu palabra. Permite que lo que vayamos hoy a recibir venga de tu corazón, venga del interior, Señor, de lo que tú deseas para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar. Ahora sí, toma tu lugar. He titulado a este mensaje, a esta charla, La voz del Padre. Y conmigo fuerte, la voz del Padre. No, algunos nada más digan todos juntos, la voz del Padre. Dice la Biblia que Él es el buen pastor y que sus ovejas conocen su voz. No sé si tú conozcas ya la voz del Padre, de tu papá, pero mi papá me habla y yo rápido presto atención. ¿Y sabes por qué? Porque he aprendido que la voz del Padre va mucho más allá de un sonido. ¿Cómo la ves? Otra vez. La voz de un padre va mucho más allá de un sonido. No es nada más de lo que habla, de lo que se escucha. Hay algo mucho, mucho más que eso. No sé si algún día has escuchado esta frase que dice: tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Verdad? Porque, no sé, pero en alguna ocasión, ¿verdad?, le hemos dicho a los hijos: haz esto, o ya no hagas, o damos una instrucción y no lo hacen. Y queremos hablar más fuerte, ¿no? Que lo hagas. No. Y no son así las cosas. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están gritando que lo que estamos diciendo no es verdad, porque ni uno mismo lo puede hacer. Me estoy explicando. Pero, ¿sabes? Dios nos dio la capacidad a los hombres de tener una voz que trascienda, una voz que vaya más allá de un sonido solamente. Dile al que está a un lado, si es papá, dile: tu voz es más que un sonido. Dile así: tu voz es más que un sonido. Así es Dios. Ahora quiero que veas, por favor, lo siguiente. Ve, por favor. Esta es la voz de Dios y no es un sonido. ¿Está conmigo? Otra vez. Esta es la voz de Dios y no es un sonido. ¿Sabes por qué? Porque aquí narra sus hechos, narra quién es. Y entonces vemos que lo que dice, lo que hace, se cumple. Dicen amén. Se cumple. Entonces, ¿sabes? Yo estaba en la semana hablando con mi esposa, investigamos algunas biografías y nos topamos con una biografía de un hombre que su voz
es tan fuerte, que prácticamente después de 300 años sigue sonando. Diga conmigo, wow, ¿qué onda? Este brother se llama Jonathan Edwards. Y ese tipo fue un filósofo, fue un hombre, un escritor, bueno, pero te voy a decir qué fue su legado. Fíjate nada más. Estábamos leyendo, Lu y yo, que su legado, sus discípulos nada más fueron un vicepresidente de los Estados Unidos. Diga conmigo, wow. 3 senadores. Los senadores no refiero que a las garnachas, no, senadores que legislan, ¿va? Ok. 3 gobernadores, aparte de los 3 legisladores. 13 presidentes de universidades. Diga conmigo, wow. 30 jueces. 65 profesores universitarios. Más de 100 abogados. 60 médicos. Y como ya no pudieron contar, poner el número, escuche bien, y muchos pastores y misioneros. Y un aplauso, Señor, por la memoria de ese hombre. Eso es bueno. Uy, Señor, honramos la memoria de este tipo. Ahora, aquí hay hombres que podríamos levantar nuestra voz y podríamos levantar un legado que trascienda. Pero sabe, es levantar nuestra voz y reconocer que no tiene que ver con un sonido, solamente tiene que ver con un legado que vamos a dejar. Busqué una historia de algún hombre que me pudiera ayudar a centrarme más en la voluntad de Dios acerca de lo que es un padre. Hay muchos, fue muy difícil poder encontrarlo, pero me quedo con Job. ¿Alguien conoce la vida de Job? ¿Ha escuchado hablar de Job? Levante la mano, me gustaría saber si ha leído acerca de Job. Job le fue como en feria al tipo, le fue mal, de acuerdo, pero él se levantó. Y no voy a hablar de la historia de Job, voy a hablar de algunos principios que él practicaba. Dice la Biblia en Job 1:1 al 5. Ve nada más, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, ¿cómo dice? De absoluta ¿qué? Que tenía temor de Dios y se mantenía como, wow, era un hombre justo. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Diga conmigo, wow, le echó ganas, ¿verdad? 10 hijitos, o sea. Y luego dice, poseía 7,000 ovejas. ¿Cómo la ve? Era pobre, ¿verdad, Job? ¿Verdad? Y luego que dice, iba por su beca seguramente del gobierno, ¿verdad? Porque no le alcanzaba. Dice, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras, medio millar. Dice, también tenía muchos ¿qué? Sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Este tipo, ¿cómo era que tenía un buen de lana? Pero ¿cómo lo hacía? Ahora, quiero ocupar esta historia, esta biografía de este hombre para tomar algunos principios. No voy a hablar de su historia, pero quiero hablar un poco de unos principios, de cómo podemos hacer sonar más fuerte nuestra voz. ¿Cómo la podemos hacer? Yo de verdad, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, gracias por orar por mí, pero siempre digo, es imposible que no piense o que tenga la opción de regresar o no regresar. Es imposible. No, opción no. Sí, que diga la posibilidad, gracias. Dije, no me hizo macho. La posibilidad, dije, no sé si voy a regresar o no voy a regresar. Y digo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y procuro siempre pensar este tipo de cosas. Y quisiera hoy poner 3 principios muy claros que tuvo Job, que hizo alzar su voz, que vibrara por generaciones, que más de 2,000 años, que 2,000, 4,000 años. Se dice que el libro de Job fue uno de los primeros que tiene que ver en la Biblia cronológicamente. ¿Cómo la ves? O sea, este tipo tiene mucho tiempo y lo seguimos estudiando. Ahora, ¿cuáles son? Número 1, te quiero dejar esto. Su voz reflejaba que él era temeroso de Dios. Diga conmigo, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Una persona que es temerosa de Dios pone a Dios en primer lugar, siempre en cualquier cosa. Fíjate que yo recuerdo cuando fui papá por primera vez. Esta niña me voló la cabeza, la verdad. Dije, wow, qué bonito. Pero alguien me enseñó esto y me dijo, bueno, cuida que no te claves con ella y te olvides de quién te la dio. ¿Me explico? Cuida eso. Porque muchos papás nos dejamos llevar por el amor a nuestros hijos y olvidamos a aquel que dio nuestros hijos. ¿Me estoy comunicando? Y Job
era un hombre que primero tenía a Dios. Muchos papás le hemos hecho daños en algún momento a nuestros hijos porque los ponemos en primer lugar antes que a Dios. La Biblia, nada más lo repetimos, y dice que había un hombre llamado Job que vivía en tierra de Uz. Era hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora, yo te voy a preguntar algo. ¿Cuál sería la motivación para poder portarnos mejor? ¿Cuál sería la motivación? ¿Nuestros hijos? Sí, está bien, pero no debe ser la principal motivación, sino debe ser Dios. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo como en el matrimonio. ¿Cuál es la principal motivación para portarse bien como esposo? ¿Tu esposa? Sí, está bien, pero no debe ser lo primordial. Debe ser ¿quién? Dios, porque Él me dio la esposa. Usted supiera, yo entraba en crisis y decía, no voy a casar, nadie me hace caso. Bueno, así, no me voy a casar, y por fin me casé. Señor, gracias, ¿no? Esto dijo, Dios me dio la esposa. Entonces yo honro a aquel que me dio a mis hijos, honro a aquel que me dio a mi esposo, honro a aquel que me ha dado la bendición de tener una casa, tener algunos bienes. Me estoy comunicando. Esto es lo que era Job. Dice que era un hombre temeroso de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora, escucha muy bien esto. Dios nos ama y por eso nos da a nuestros hijos. Es que, en otras palabras, Dios no quiere competir con nosotros. ¿Me explico? Nosotros ponemos a competir a Dios y a nuestros hijos, con nuestros hijos. Y fíjate, porque los hijos son la mayor muestra de confianza que Dios nos tiene, pero ellos no nos deben separar de Dios. Hay muchas personas, muchos papás que aman tanto a sus hijos que al final quien está gobernando, liderando la familia son ellos, los hijos. A los papás que están esta mañana, le quiero decir, yo pongo muchos ejemplos. Es como en un carro, en un auto, nada más hay un volante. ¿Cuántos volantes hay? Un volante. Me gusta poner ese ejemplo porque en la familia está el volante, el líder, está la ayuda idónea y atrás están los hijos. Ahora, ¿quién va en el volante? El hijo, la suegra. ¿Quién va en el volante? Ese papá. El papá, diga conmigo, pone el ritmo. Dígalo fuerte, pone el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es la secuencia. Es lo mismo que la música. Él va a poner el ritmo, rápido, lento. ¿Me explico? A veces papás que son muy lentos y dice la mujer, más cuando tiene candela la mujer, échale, muévete, y sí, ahorita voy, ahí voy manejando. Diga conmigo ritmo y diga conmigo dirección. Entonces él también pone la dirección. ¿Me estoy explicando? Y entonces cuando el papá como que no está temeroso de Dios porque no sabe que él es el encargado de esa familia, entonces la mujer casi tiene que meterte en la mano. Cuidado, Belbache, nos vas a llevar al precipicio. ¿Me estoy comunicando? Ahora, si hablamos acerca de un padre que ama a Dios, Job es la persona más indicada. De que él, a pesar, escucha muy bien esto, que pasó lo que pasó, él siempre honró a Dios. Sus hijos les daba, él podía darles sus bienes y todo, pero dijo siempre primero es Dios. Deja poner en la historia, en la predicación, perdón, traer a esta predicación la historia de otro hombre. No sé quién ha oído hablar de Elí. Levanta tu mano si has oído hablar de Elí. Ok, déjenme poner arriba. Quiero saber si no, para qué le puede decir Elí. Ok, si no, no se preocupe. Pero, por cierto, le recomiendo una serie. Esa serie se llama Reyes. Ok, véanla con sus hijos. Mi familia y yo comúnmente vemos series, pero vemos una serie que nos vaya a edificar, ¿de acuerdo? Que vayamos a aprender y nos sentamos y la vemos y le ponemos pausa, platicamos. Esa serie está basada precisamente en los reyes de Israel, pero comienza hablando desde los jueces. Se lo cuento en un minuto rapidísimo. Entonces Elí era el sumo sacerdote, es decir, era el jefe de los sacerdotes y tenía dos hijos, Ofni y Fitness, ya que empecé aquí como que dije, como que no me hace match eso. Ofni y Fines, eso. Y entonces, esos tipos, quiero decirle que eran, dice la Biblia así, eran los sinvergüenzas, eso dice. Diga conmigo, aso.
No, sí, en serio, así. Eran sinvergüenza los hijos del pastor de Elí. En serio, el pastor Elí, eran tremendos. Dice que cuando llegaba la gente a dar sus sacrificios, ofrendas, ellos lo traían para el Señor. Y entonces lo que ellos hacían, metían un tenedor así y lo agarraban y le decían: oye, pero eso es para el Señor. Y decían: no, ¿yo qué? Yo lo agarro. Y se lo quedaba. Diga conmigo, ouch. Y entonces un día fueron con Elí y le dijeron: sacerdote, sus hijos no están bien. Sus hijos andan agarrando lo que no es. Y dijo: no, déjeme hablar con ellos, pero lo dudo. Y dice la Biblia que aunque él lo sabía, no lo quería aceptar. Una ocasión, lo peor que pasó fue que no solamente hacían eso, sino que los hijos de Elí se metían con las mujeres del pueblo de Dios. Entonces se agarraban a cualquier morrilla, chavilla, y entonces se acostaba con ella. No creo que iba a orar por ella, no creo, ¿verdad? Entonces pues iba y le imponían manos y no sé qué pasaba. Y entonces vino la voz de Dios. Ahora, yo sé que quizás esta parte, si no es que todos, la mayoría dirían: oh, esa predicación es para los hijos de los pastores. Es más, esa predicación es para Pablo, Paola. ¿Ya escucharon? No, hay algo mucho más que esto, y te lo voy a enseñar ahorita. Fíjate lo que dice la Biblia, que vino un ángel y habló a Elí. Y ve lo que dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor? ¿Qué dice allí? A tus hijos que a mí. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Esto es para aquellos que dicen: Dios me prometió. Sí, pero tú no le cumpliste. Y Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Y dice: sabes, sí te lo prometí, pero porque no cumpliste, dice, sin embargo, honraré a los que me honran, pero también despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará. ¿Qué dice ahí? La historia dice que los dos sacerdotes, los dos hijos de Elí, murieron. Y cuando Elí se enteró de que habían muerto sus dos hijos, dice que del espanto, de la impresión, se fue para atrás y se desnucó y ahí murió. Ahora, ¿cuál es la esencia de este versículo? Es cuando los padres ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Muchos padres hemos caído en el error, y lo digo con conciencia, que a veces permitimos algunas cosas a nuestros hijos que sabemos que no están honrando a Dios, pero su amor nos ha cegado, y entonces no los queremos corregir. Ouch. ¿Está conmigo? Ahora, esto es un contexto de un templo, pero ¿qué pasaría si te dijera que también pasa con la empresa? Muchos su empresa se la acaban. ¿Sabes por qué? Porque no estuvo dispuesto a corregir a su hijo. Ouch. ¿Está conmigo? Se hizo un estudio, una estadística que dice que solamente el 30% de la... Mi hija tiene un tiempo, me dijo: papá, quiero estudiar esto. Y cuando dije: hija, pero no, yo quiero estudiar allá y tengo que ir a Puebla. Y dije, entonces empecé a hacer mis cuentas. Dije: Dios. Y fui con papá Dios y le dije: Dios, tú me hiciste una hija, por favor, provéeme para que yo le pueda dar esa educación. Y Dios me la da. Y me das además. Y conmigo: wow. Porque entendí que antes de amar a mis hijos, hay un papá eterno que lo ama. Papá, no tengas miedo. Hay personas aquí que de parte del Señor le quiero decir: hay personas aquí jóvenes que no quieren tener hijos porque dicen: ay, ¿cómo está el mundo? Ay, no voy a tener dinero. Tú tenlos, no pasa nada. Obvio, planifícalo, obvio, por supuesto, pero Dios te va a suplir. Dios te va a dar. ¿Quieres escuchar un fuerte amén si así lo cree? Dios va a suplir porque son sus hijos. La historia de Job no se la vine a contar hoy. Le hablé de principios, pero un poquito le voy a hablar de la historia. Pero a Job le fue mal. Ahí en su casa lea después. Le fue mal al tipo.
sus hijos murieron, perdió sus propiedades, todo. Y dicen algunos por ahí que lo único que no perdió, que tenía que haber perdido, era la mujer, porque la mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. Y él se mantuvo firme. Y fíjate cómo termina este libro. Así que el Señor bendijo a Job. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que dice que al principio. Pues ahora ¿cuántos? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Ya no era medio millar, era 1,000,000. Además, Dios dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Diga conmigo: wow. O sea, algunos, cuando se meten a estudiar la Biblia, 7 más que se dedican a eso, a escudriñarla, dice que probablemente no es que hayan muerto sus hijos, porque qué casualidad que también tenía otra vez 7 hijos y 3 hijas. Cual haya sido el asunto, Dios estuvo allí presente y Dios se los dio. Y dice allí: llamó a su primera hija Jemima, a la segunda Ceci, a la tercera Keren Apuk. Dice: en toda la tierra había mujeres más bellas como las hijas de Job. Digan los chicos aquí: wow. Tú ya tienes, ya no digas wow. Ok. Y su padre les dejó una ¿qué? Una herencia en su testamento junto con sus ¿qué? Hermanos. Después de esto, Job vivió ¿cuántos años? 140 años, y pudo ver a 4 generaciones de sus nietos, hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida ¿qué? Larga y plena. Lo digo con todo respeto, no murió por partes, murió completo. Creo que aquí hay padres que podemos imitar el corazón de Job. Por algo Dios dejó escrito esta historia. Estoy seguro que Dios quiere levantar aquí hombres. Podemos levantar nuestra voz y podemos cambiar nuestra historia. Alguien dice amén. Den un aplauso al Señor. Ahora sí, denle un aplauso. Gracias te damos, Señor. Ponte de pie, por favor. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres un papá. Gracias porque tú nunca cambias. Abba, papito, te damos gracias. Te bendecimos, Dios, esta tarde.